Estamos en contacto con Gustavo Segre, él está en Brasil. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, ¿cuál es la situación que se vive allí ahora? No, socialmente está más tranquilo, ayer hubieron algunos desmanes, estoy en la ciudad de San Pablo y hubieron algunos desafortunados episodios que rompieron algunos patrimonios, bancos, negocios, y todo esto por supuesto no es nada agradable. Obviamente hay dos tipos de gente, la que está a favor de la destitución y que se despertó muy feliz, y la que está en contra de la destitución y que se despertó muy frustrada. De cualquier manera, Dilma Rousseff continúa dando batalla, entró con 2 recursos ante la Suprema Corte de Justicia solicitando que el juicio sea realizado nuevamente. Y en función de lo que Manuel comentaba sobre los derechos electorales que Dilma no perdió, la Constitución es muy clara diciendo que la destitución incluye también la pérdida de los derechos electorales por 8 años, algo que ayer fue realizado de una forma diferente, Claro. y le permiten entonces a Dilma Rousseff no solamente poder candidatarse a algún cargo público, sino ocupar algún cargo público, un ministerio si fuera el caso, o una secretaría si llegara a ser convidada para eso. Gustavo, ¿quién impulsó, Carla Rebello te habla, quien impulsó esto de no inhabilitarla para cargos públicos fue el propio Collor de Mello, ¿es así? No, él pidió que, al contrario, él lo que hizo fue reclamar que se estaba tratando de evitar esa pérdida de los derechos electorales, sobre todo porque él había renunciado para no perderlos unos pocos minutos antes de la elección, allá por 1992, y aún así él perdió los derechos electorales por 8 años. El presidente del Senado, Renan Calheiros, en aparentemente un acuerdo con el Partido de los Trabajadores, lo que configuró el primer acuerdo entre los dos, siendo partes ahora opositoras, todo nos lleva a pensar que se trata de una cuestión de honra, digamos. Te destituimos pero no te matamos, te dejamos viviendo un poco más. Sí, bueno, de todos modos, Gustavo, entendemos que si así no hubiese ocurrido, la carrera política, por lo menos en un corto plazo, estaba terminada. Yo creo que Dilma Rousseff ya tiene su carrera política terminada porque fue un invento de Lula. No es una persona que tenga una militancia dentro del Partido de los Trabajadores, y de hecho, si uno analiza con mucha objetividad, Dilma Rousseff se encargó de hacer polvo todo, destruyó el partido, destruyó Brasil, a Lula lo dejó muy complicado en la situación de él haber sido su padrino. Me parece que la voluntad de Dilma de candidatarse a algo es realmente muy baja. Lo que sí, por supuesto, tiene que continuar luchando, y es lógico que así lo haga, y por eso entró con estos recursos en la Corte. Una pregunta más, Gustavo, antes de ingresar, digamos, de hacerlo entrar a la charla a Manuel Castro. Vos decías, Lula está muy complicado. ¿Qué tan complicado está Lula? Desde el punto de vista jurídico, muy. Ya es él hoy en día un procesado por la justicia, por obstrucción a la justicia. Esto lo está haciendo un juzgado de Brasilia, y además de eso está siendo investigado formalmente por la policía por corrupción activa, por lavado de dinero y por falsedad ideológica en la titularidad de unos departamentos que él dice que no son de él y que las pruebas indican lo contrario. ¿Esto puede llevarlo tras las rejas? Yo creo que sí, sí. Y no solamente eso, tiene 5 procesos más en investigación, algunos de ellos con el juez Sergio Moro. Él está desesperado para salir del radar de Sergio Moro, pero hasta ahora no lo ha conseguido. Y el día lunes de esta semana, la AFIP de Brasil, que es la Receita Federal, le retiró los beneficios fiscales al Instituto Lula da Silva, porque indicó que había sido constituido con el objetivo de erradicar la pobreza y el hambre en el mundo, y en realidad lo que hacía era una ventanilla para cobrar coimas, y además lo multó en $3 millones. Así que la situación de Lula es bastante difícil. Tomando eso último que acabas de señalar, ¿cómo se ve entonces el hecho que se había proclamado que justamente ese dinero era lo que había provocado la movilización social de millones de personas? Ese es un punto. Y la otra es, ¿qué clase política le queda a Brasil? Bueno, en relación al dinero de lo que Lula eventualmente podrá haber robado, y esto está a cargo de la justicia probarlo, es una cuestión de bastante frustración para aquellos que lo seguían, y esto explica por qué un presidente que sale con el 82% de aprobación popular tiene hoy el 73% de imagen negativa, ¿no? La gente de alguna manera dejó de creerle, y esto lo observamos no solamente en San Pablo, donde nunca fue querido. El Partido de los Trabajadores no es un partido que sea muy querido por la gente,
pero sí lo observamos en el norte y el nordeste, donde en función de las elecciones municipales de octubre próximo empiezan a ver quemar algunos carteles del propio Partido de los Trabajadores, y muchos de los candidatos, no obstante que ya son 50% menos de lo que eran hace 4 años, no mencionan que son del partido, o sea, colocan el número del partido, que es el número 13, pero no hacen mención al Partido de los Trabajadores en la campaña. Claro. Ahora, el tema de la última pregunta sí, que hiciste, qué tipo de clase política le queda a Brasil, porque gente del PT está involucrada en la corrupción y los que juzgaron a Dilma también. Bueno, yo creo que a partir del momento que sale el Partido de los Trabajadores del gobierno, muchos de los que están presos hoy van a apurarse para contar lo que saben. Y esto va a generar un problema de impensadas consecuencias en Brasilia, no solo para el Partido de los Trabajadores, sino también para el partido del actual presidente Michel Temer, el PMDB, y otros partidos que formaban la coalición de alianza del gobierno en la época de Dilma. Sí. Me da la sensación que Brasil será, políticamente hablando, diferente a partir de ahora, a partir de la corrupción que fue desatada e investigada en este momento por Lava Jato, y fundamentalmente me parece que el Partido de los Trabajadores deberá reagruparse y dar las cartas de nuevo. Ya comienzan a aparecer algunas ideas sobre un frente amplio de izquierda que el propio Lula estaría propiciando, con la intención de reagrupar las fuerzas de izquierda y ahora, siendo oposición, tratar de colocarle algún límite al accionar de Michel Temer. Ahí quería llegar, Gustavo, el tema de la izquierda, porque a mí me da la impresión, por lo que se ha comentado, explicado, escrito, desde una posición anti-Temer y antiderecha, y una posición de izquierda o de derecha anti-izquierda. A mí la visión que yo tengo desde afuera es un país socialmente fracturado, donde se le está echando las culpas a Temer de ser de la CIA, de tener ciertos vínculos, de haber sido un traidor. Y por otro lado dice, bueno, la derecha nunca pudo llegar en estos 14 años al gobierno del Brasil por la puerta grande y acaba de entrar por la ventana. Y por otra parte la izquierda te dice, bueno, la única manera de vencer a la derecha es ahora ganar las calles. Yo ayer lo comentaba con los chicos aquí y digo, bueno, después de las cámaras puestas en el Senado, empiecen a apuntarlas a las calles porque va a haber algunos problemas. ¿Crees esto que te acabo de mencionar que puede ser verdad, viviendo vos ahí? Es lo que yo te digo. El tema de colocar la gente a la calle es un riesgo muy grande para todos, ¿no? Para la sociedad y para el aspecto político también. La cuestión de la derecha y de la izquierda, recordemos que hasta hace 2 o 3 meses atrás, Michel Temer hacía parte del gobierno de Dilma Rousseff. Entonces, coincido con la visión de que Temer y su gobierno y su partido es un traidor político a la causa de Dilma, porque en tanto le fue bien, eran amigos, y a partir de ahora no solamente abandonó el barco, sino que se le dio un empujoncito para que el banco... Sí, se lo escoró de paso. Claro. Ahora, contrariando la posición de esta izquierda que uno menciona, también debemos recordar que el Partido de los Trabajadores instituyó la coima y la corrupción con el objetivo de financiar campañas para mantenerse y perpetuarse en el poder. Entonces, ninguno tiene la ficha limpia. Yo creo que lo que consiguió de alguna manera Michel Temer y gran parte de la sociedad, que ellos estaban porque el gobierno estaba sin condiciones de llevar la administración de Brasil adelante con Dilma Rousseff, fue encontrar una excusa jurídica para resolver un problema político que se había instrumentado por una crisis económica. Hablando de ese tema, otro tema importante, crisis económica, lo más importante que mueve un país, esto, y sobre todo por la influencia que tiene en otros países, nosotros. ¿Se termina un problema político? ¿Continúa ese tema político que sigue influenciando negativamente la economía? Nosotros ayer dábamos datos sobre la situación económica de Brasil. No es buena, ¿no es así? Para la región, ¿cómo se perfilan los próximos años? Incluyéndolo a Brasil, claro. Bueno, mira, hoy se divulgó el resultado del segundo trimestre del año 2016. No obstante, hubo decrecimiento económico, hubo pérdida de actividad del 0.6. Hay un dato que nos resultó interesante, que es que la industria por primera vez creció. Creció un poquitito, 0.3, pero cambió el sentido, y esto es una buena noticia. El agronegocio cayó el 2% y servicios el 0.8%. De cualquier manera, lo que nosotros observamos es que había una crisis económica tan grande, la peor en los últimos 100 años, que generó que durante 2 años Brasil perdiera el crecimiento de los 5 años anteriores. O sea, volvimos a la situación del 2009-2010.
Este cambio de gobierno generó un optimismo en el mercado. El dólar perdió el 30% de su valor desde que Dilma fue apartada. La bolsa de valores subió el 35% en su valor desde la misma época y ahora le resta a Temer conseguir con la obtención del ajuste por parte del Congreso, que hoy tiene mayoría, para que la economía se encuadre un poco más. Si consigue eso, va a entrar a la historia como el presidente que salvó a Brasil de la peor crisis en su historia. Claro. Si no consigue eso, va a ser un traidor político que sacó a una presidente para ocupar su lugar. Claro, sí. Gustavo, Sí, discúlpame, claro. ¿qué imagen tiene hoy Michel Temer fuera del Partido de los Trabajadores? Dentro, imaginamos, y no hace falta adjetivarlo, ¿no? Pero fuera de esto, ¿qué imagen tiene hoy por hoy en Brasil? Ya, la imagen no es mala en los últimos días. Hay un instituto que se llama Paraná, que hizo una encuesta sobre quién sería el mejor presidente para los brasileros. El 42% lo colocó a Temer y el 20% la colocó a Dilma, esto antes de la votación inclusive. Entonces te muestra que la gente empieza a sentir como que las cosas se están mejorando. Se siente eso en el mercado, pero por supuesto son tendencias donde el propio mercado, a partir de festejar que Dilma no está más, Claro. coloca sobre la mesa una expectativa. Claro. El mes de julio fue bueno, por ejemplo, para los shoppings. Aumentó la venta el 3.1% sobre julio del año anterior. Entonces empiezan a aparecer unas noticias buenas. Que Brasil crezca es bueno para Argentina, pero ojo que no es lo más importante, sobre todo porque si aquí crece la demanda, esto quiere decir que tendremos más gente potencialmente comprando. Claro. Si Argentina no hace su parte, le podrá comprar a otro. Eso está claro. Ahora, justamente es el tema. El mercado también jugó su parte en este tablero de ajedrez político. Los medios de comunicación también jugaron su papel. No sé si eran peones, alfiles o torres, pero jugaron sus posiciones. Ahora, de hecho, cuando Dilma fue sacada, la bolsa subió, pero bueno, la bolsa sube y baja, no es el tema. Hablaste de las medidas económicas de Temer. ¿Las mencionó? ¿Dio atisbos? Sí, las mencionó. A ver. Él tiene, Manuel, tres necesidades. El ajuste de los gastos públicos relacionados a la inflación del año anterior, que esto requiere una alteración de la Constitución. El otro es la reforma de la jubilación, porque ahí hay un déficit gigantesco, inclusive con una característica sociológica importante, que es la mujer se jubila antes pero vive más, con lo cual requiere de más recursos, y esto es algo que está dentro de la pauta. La otra sería la flexibilización laboral y el ajuste de la reforma tributaria. Eso desde el punto de vista doméstico. ¿Cuál es el problema? Aquí tenemos elecciones municipales en octubre. Ajá. Y si él plantea esto, que son medidas impopulares, puede restarle votos en la votación al partido. Claro. Con lo cual es un análisis que Michel Temer deberá hacer. Y desde el punto de vista internacional, por supuesto, tres factores importantísimos, que es el eventual aumento de la tasa de interés de Estados Unidos, el crecimiento de China, de la economía china, y el valor de las commodities. Si todo eso funciona, Brasil tendrá buenas noticias para darnos a partir del año que viene. Acabas de mencionar un tema muy importante. Dijiste la palabra mágica, China. Se fue para China, hay una reunión muy importante. ¿Qué papel va a jugar Brasil con respecto a este tema también? Porque ¿cómo pensás que se puede llevar a cabo esto para que le beneficie económicamente y también a la región, ¿no? Bueno, él fue por la reunión del G20, Sí, no claro. obstante que debe tener alguna reunión específica con las autoridades de China, pero China está haciendo para Argentina y para Brasil un problema, porque le está restando mercado a los dos. Tanto exportaciones argentinas han caído porque fueron ocupadas por exportaciones de China, como exportaciones brasileñas han caído porque fueron ocupadas A eso me también por refería, exportaciones de justamente. China. Lo que nosotros observamos es que China para Brasil es un socio estratégico. O sea, es importante colocar algunos delineamientos en la relación, pero no se van a pelear. Sobre todo porque Brasil le exporta a China muchísimas materias primarias, ¿no? Sobre todo soja, aceite, Commodities, soja, claro. y sí, commodities y minerales de hierro. Sin mucho valor agregado, ¿no? Nada de valor agregado. Pero En a el pesar hierro de sería eso, un raw material en inglés, ¿no? Sí. Claro. A pesar de eso, la balanza comercial no está tan comprometida. Entonces, la relación con China es un tema importante porque espera el crecimiento para que pueda mandarle más productos, pero lo suficientemente cautelosa como para que esto no genere un problema diplomático. Claro, claro. ¿Hay temor de que se repliquen las protestas como las que hubo ayer? Están todos con mucho cuidado y muy sensibilizados. La policía está haciendo controles permanentes porque no es el problema la protesta. La protesta es constitucional y absolutamente liberada. El problema es romper cosas protestando.
Y eso es lo que las autoridades no quieren permitir con mucha lógica. O sea, si se junta mucha gente en la avenida Paulista a protestar contra Temer, no le ven ningún problema a esto, salvo el tránsito y el caos de tránsito. Pero el problema está en que rompieron ayer muchas cosas y esto no se puede permitir. Bueno, pero eso tiene un historial también. Nosotros lo comentábamos ayer sobre este tema, que todo comenzó por una protesta por el aumento de unos centavos en el transporte paulista. ¿Te acordarás? Sí. Y después de junio, julio del 2013. Exactamente. Y hay un grupo muy belicoso, antisistema, que tiene un nombre extraño ahora, ya no recuerdo. Algo con Black. Con Black, sí. Que ha sido muy, que se replica movilizado en todo el mundo. y se replica, sí, en todo el mundo. Podrían llegar a actuar también si las cosas se perfilan de una manera negativa, como dirían ellos, para las masas. Es que están actuando, independientemente del resultado. Yo creo que esto les dio la posibilidad de salir a la calle a romper cosas, que es lo que ellos buscan. En el 2013, como vos mencionabas, esto era por el aumento de 20 centavos en el boleto del colectivo, que generó en función de estas manifestaciones que Dilma termine firmando la ley del arrepentido, claro, que le dio tantos dolores de cabeza y le seguirá dando, y que generó que tantos ejecutivos de empresas grandes estén hoy presos. Gustavo, ¿cuál es el futuro inmediato de Dilma? ¿Qué se sabe? ¿Está absolutamente corrida de la escena? Sí, la vemos corrida. Además, bueno, ella ya había comenzado a llevarse sus cosas del Palacio de la Alborada, que sería la Quinta de Olivos para nosotros. Vive ahora en Porto Alegre, o sea, tiene todavía tiempo. Se queda con algunos derechos, como expresidente, por ejemplo, 2 choferes, 4 asesores. Es muy chiquitita la comitiva que le queda, pero es la misma que le queda a todos los expresidentes. Lo paradójico de esta situación es que el barrio donde Dilma vive en Porto Alegre se llama Tristeza. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta tonta? Sí. ¿Por qué le pusieron ese nombre? No, está en fin. No, andás a ver, es un barrio antiguo de Porto Alegre. Claro. La pregunta es por qué Dilma se fue a ese barrio. Claro. Claro, el nombre estaba puesto desde antes. Por eso dije, por eso preguntaba, ¿por qué le pusieron ese nombre? No sé, es un nombre poco vendedor, ¿no? Sí. Andate a vivir a la tristeza. Sí, no. Sí. Hay cada nombre de cualquier manera, que Dios me libre. Sí. Una de las ciudades que más conflicto está teniendo hoy con el transporte público en Brasil se llama Uberlandia. Mira. Ese es otro problema. Y hablabas de la reestructuración de los partidos que responden a la ideología de Lula. ¿Los ves más activos ahora ya, casi organizándose ya directos para actuar, o están solamente esperando? No, los veo bastante desordenados. Yo creo que van a precisar de una lideranza política que no tienen, porque de alguna manera el Partido Comunista, por ejemplo, de Brasil, el Partido Republicano, que fueron los únicos dos que le quedaron al Partido de los Trabajadores dentro de la base aliada, tienen características de izquierda, pero tienen algunas ideales diferentes al Partido de los Trabajadores. ¿Crees que ese sistema, esa forma que ha habido de gobiernos con ciertas características en la zona sur de nuestra América, se están empezando a disolver? Tengo toda la seguridad. Tenés Venezuela con un problema muy grave. Bueno, Venezuela es el próximo que debería, a partir inclusive de las manifestaciones de hoy, entrar dentro de una línea de diálogo social, porque si no Venezuela puede terminar muy mal y con problemas realmente graves para la seguridad de la población, ¿no? Ayer no queríamos utilizar un término que sí se estaba hablando para Brasil también y para Venezuela. Yo no lo quise usar, los chicos lo sacaron, pero claro, es correcto. Hablaban guerra civil. Es un nombre muy fuerte para una decadencia tan grande, porque estamos hablando de países que son económicamente fuertes, como es el caso de Brasil, y además el caso de Venezuela, que en su momento totalmente rico porque flota casi en un lago de petróleo. Y como decíamos aquí, hay que fundir países así ricos, ¿eh? Está bien, pero vos fíjate que llegó un punto donde la gente corre el riesgo de tener que pelearse por un kilo de arroz. Claro. Sí. ¿De qué sirve el petróleo? Pero claro, pero yo me estoy refiriendo justamente, teniendo los elementos como para ser rico, tanto en Brasil como en Venezuela, como en cualquier otro país, porque a todos le cabe, que teniendo las bases como para poder desarrollarse, que ocurra eso. Es totalmente de locos, es impensable. Y se ha llegado a esa situación. Y justamente el caso de Brasil. Por eso el término guerra civil no lo quería emplear ayer, pero sé que es muy duro. Queda también debilitado en el cuadro político Venezuela, ¿no, Gustavo? Ustedes allí en Brasil seguramente deben hablar de esto y se deben conocer noticias. De hecho, hoy
había una marcha opositora en Venezuela, en diferentes ciudades, sobre todo en Caracas, y cómo queda, ¿no?, a partir de ahora ubicado también Venezuela dentro de América. Yo creo que la geopolítica de América Latina va a estar cambiada, va a mudar. Creo que se ha hecho una zanja en el medio, de alguna manera, en el medio político, ¿no? En el medio ideológico, y que esto además va a tener que repensar cómo queda el Mercosur, porque vos fíjate que Venezuela llamó a su embajador, Brasil llama al embajador brasileño en Venezuela, lo mismo hace Bolivia y Ecuador. Entonces, de alguna forma quedó una zanja. Sí, claro. Y con Argentina, que reconoce al gobierno de Temer, con Uruguay, que también lo hace, con Paraguay, que también lo hace, y con Estados Unidos, que también lo hace. Y de esa manera vuelve a aislarse nuevamente Venezuela dentro del Mercosur en un momento crítico donde tiene la presidencia pro tempore. O sea, está todo loco. Sí, está todo loco, porque además todos están diciendo también, bueno, en realidad Venezuela entró por la ventana en un momento donde a Lugo le habían hecho una especie de proceso similar al ocurrido con Dilma Rousseff. Entonces, mucho más rápido fue mucho más rápido. Entonces la Carta de Asunción, pues fíjate, quitan al mismo país donde se funda el Mercosur, que es la Carta de Asunción. Y ahí entra Venezuela, pero ahora no lo quieren a Venezuela y tiene un enfrentamiento muy grande con el secretario general, con el secretario de Estados Americanos, que el uruguayo, que es un enfrentamiento ya no sé si es político, ya es personal directamente. Y además quedó aislada, porque Venezuela hoy, en términos de macroeconomía, está totalmente alejada de los otros países, y fundamentalmente ideológicamente está alejada de los otros países. Entonces, me parece que esto puede cambiar un poco la realidad de la política y la geografía de esta región.